Entonces nosotros en el proceso de facturación de proveedores cogemos empresa, proveedor 100, empresa facturar, lo que está pendiente, y aquí nos enseña todos los albaranes que están pendientes de facturar. Entonces nosotros desmarcamos todos y marcamos este y este, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos nuestra factura y le decimos facturar o facturar con diferencia. Aquí hay una opción para decir, bueno, pues quiero facturar los albaranes aunque tenga diferencia entre lo que me envía el proveedor y lo que no me envía y lo que yo tengo puesto en mis albaranes. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque aquí es donde podemos ver, oye, pues aquí hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es, entonces ya tendríamos que ir a ver el albarán, ver si están sus descuentos correctamente, sus importes correctamente, sus portes correctamente, y repasar un poco. Sería el momento de verlo. A ver, una vez que tenemos repasado los albaranes de lo que queremos facturar, le damos al botón de facturar. Facturar y facturar sin con diferencia es lo mismo. Al final el proceso va a pasar al proceso de facturación. Lo que pasa es que previamente en el proceso de facturar con diferencia nos va a decir o nos va a pedir un registro y decir ¿y por qué hay diferencia? Vamos a ir para atrás y vamos a darle otra vez, pero en vez de decirle facturar sí, vamos a dar a facturar con diferencia para que veáis qué es lo que nos va a enseñar, ¿vale? Esto es una manera de registrar cuál es el tipo de diferencia. Pues hay diferencias en valoración, los plazos de entrega, diferencia en portes, devolución de un bombín, por rotura, por lo que sea. Pues valoración, diferencias por valoración, ¿vale? Y aquí, pero al final el proceso es el mismo. Yo luego voy a tener un registro de aquello que ha habido diferencia, porque el programa por defecto me va a poner que su importe total de los albaranes son los que tengamos en los albaranes, pero yo aquí le digo que no son, pues es que ahora me ha metido 10 euros de portes, por ejemplo, y ahí es donde está la diferencia. Pues estupendo, le indicamos cuál es la diferencia, registramos la factura tal cual nos la envía el proveedor y nos enseña los vencimientos que nos va a generar. Como nosotros tenemos giro a 90 días, hemos dicho que la fecha de la factura es del 15 del 3, pues 90 días después nos genera nuestro vencimiento. Pero es que el proveedor a lo mejor nos ha puesto otra fecha de vencimiento, que es el 30 del 6 del 2018, pues nosotros ponemos lo mismo. O incluso, aun teniendo una forma de pago que es giro a 90 días, podríamos decirlo, bueno, pero es que no son giro a 90 días, son giro a 90 días y giro a 120 días, ¿vale? El siguiente giro, o sea que incluso, y aquí, conforme nosotros hacemos la modificación en los vencimientos, nos va a ir indicando el total de facturas, total de vencimientos y el importe pendiente. Le damos a salir, apuntes contables. Estos son los asientos contables que nos llevaría a contabilidad, y así es como iríamos haciendo los distintos procesos de facturación. Siguiente proceso, aquí, bueno, esto es la parte de la gestión documental. Pero bueno, aquí veríamos empresa, proveedor, 120, todo lo que está pendiente, nos vuelve a enseñar todos los vencimientos y volvemos a coger y seguir generando facturas de proveedor que hayamos ido recibiendo. ¿Qué nos puede pasar? Oye, pues a lo mejor es que no quiero coger y para las del acreedor irme por aquí, proveedores, me he ido a otra sesión, proveedores, tratamiento de facturas, entrada de facturas, y entonces coger aquí y meterla del acreedor. No me hace falta hacer ese proceso uno por un lado y otro por el otro. Aquí incluso podría decirle que son facturas sin albaranes, ¿vale? Cuando le damos a aceptar, el programa automáticamente me lleva a ese mismo proceso de facturación o a ese registro de la factura del proveedor. Este es el registro, como hemos visto antes en el histórico de facturas de clientes, en el que se van a ir registrando los datos de IVA, ¿vale? Aquí es donde con lo que vamos a ir viendo cuál es el IVA soportado que hemos ido generando y, en fin. Por un lado, el registro de histórico de facturas, parte del IVA repercutido, y por otro lado, en el registro de facturas de proveedor, en la parte del IVA soportado. Bien, eso entiendo que también lo teníais claro, pero bueno, aún así lo decimos. Luego, opciones que tenemos. Seguimos. Dentro de, las facturas de proveedor tenemos nuestros... ¿Qué es lo que nos genera la factura de proveedor cuando metemos? ¿Vale? Una vez que hemos dicho cuál es la forma de pago, él nos genera unos vencimientos, o incluso nosotros, como hemos visto, hemos podido modificar unos vencimientos. Entonces nosotros cogemos ahora una factura con su fecha de factura del 15 del 3,
Y aquí, estos son los vencimientos que hemos ido generando. Del proveedor 100, el primer vencimiento, ¿vale? El número de registro 41.007, número de vencimiento 1 y el vencimiento 2. Esos serían los dos vencimientos que hemos ido generando. Bien, dentro de ese mismo menú, opciones de menú, proveedores, previsiones de pagos, tenemos los registros de vencimiento que hemos ido generando y esta es la parte importante. Al final, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo pendiente de cobrar y lo que tengo pendiente de pagar? En base a las previsiones de vencimientos. Entonces yo aquí saco la previsión de vencimiento pues por fecha de vencimiento. Y digo, quiero que me muestre todas las facturas que su fecha de vencimiento son del 1 del 3 del 2018 en adelante, porque no sé si tendremos algo, ¿vale? Le damos a aceptar, detallado y por pantalla, y nos va a decir, bueno, pues que sepas que el 31 del 3 tienes un vencimiento a pagar de 363, el 1 del 4, el 14 del 5 y el 1 del 6 y el 30 del 6, ¿vale? Para así nosotros tener una previsión de lo que tenemos pendientes de pagar, ¿vale? En base a lo que tenemos pendiente de pagar y en base a lo que tenemos pendiente de cobrar, es con eso con lo que vamos haciendo el juego de tesorería, ¿eh? Bien, una vez que hemos visto los distintos, porque aquí hay varios, ¿vale? En las previsiones de vencimiento tenemos por proveedor, por fecha de vencimiento, por banco del proveedor, por forma de pago, ¿vale? Al final son todo informes que se basan en lo mismo, ¿vale? Vamos a sacar el 3 de 2018 en adelante, ¿vale? Lo que pasa es que el orden es distinto. Oye, pues quiero sacar los de la giro. Los de giro 90 días están aquí, los de giro 99, ¿vale? Entonces, digamos que son distintos órdenes, pero al final todo lo que nos saca es lo mismo. Es lo que tenemos pendiente de cobrar, ordenado en base a lo que nosotros le hemos dicho por aquí. Pagos por proveedor, porque este es el más común. Decimos del 2018 y aceptamos y por pantalla. Bien. Proveedor 30, pues bueno, pues esto es lo que tenemos pendiente de pagarle al proveedor 30 de todas estas fechas, proveedor 60, proveedor 100. Y eso sería como nosotros iríamos viendo qué es lo que tenemos pendiente de pagar. Ahora llega el momento de pagar. Entonces tenemos las previsiones, tenemos la ejecución de pagos. Entonces aquí hacemos aceptación de pagos, ¿vale? Aquí al final tenemos 4 partes importantes. Bien. Aceptación de pagos. Lo primero que nos pide es los datos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos unos datos de trabajo y con esto lo que vamos a hacer es ahorrarnos tener que escribirlo en cada uno de los pagos que vayamos a hacer. Es decir, yo aquí le voy a decir, yo ahora qué es lo que voy a pagar. Bueno, pues voy a pagar los giros que me han ingresado, que me han cobrado del banco. Yo cojo mi extracto del banco y veo que el banco me ha cobrado el día 27 del 3 los distintos vencimientos, ¿vale? Entonces yo le pongo aquí del 27 del 3, que es la fecha del vencimiento, tipo de pago los giros, ¿y de qué banco? Del 1. Entonces, independientemente de... Y no le voy a poner fecha de vencimiento para que él me tome su fecha de vencimiento. Entonces yo aquí pongo tal cual lo que hemos visto, empresa 1, fecha tal, tipo y banco. Le damos a aceptar. Entonces cuando yo le doy a crear un nuevo pago, le digo empresa 1, ¿vale? Ya me pone por defecto la empresa 1, que es lo que hemos puesto antes. Pago del proveedor 30. Y entonces me saca todos los vencimientos que tengo pendientes de pagar al proveedor 30. Marco 1, por ejemplo, 1 o 2 o los que se me hagan falta, ¿eh? En este caso voy a marcar 1. Le damos a aceptar y como veis, él ya me pone directamente que es un documento giro y que va por el banco 1. Eso me lo ha puesto porque en los datos de antes le hemos puesto que directamente me ponga todos estos datos, con lo cual yo ahora podría darle a F1, guardar, y él ya nos genera el pago y los vencimientos que van a ir a contabilidad. Pues yo ahora, el siguiente vencimiento, venga, pago 1 del proveedor 60. Vamos a ver qué tenemos del proveedor 60, pues bueno, tenemos este vencimiento. Le damos a aceptar y como antes, es decir, le hemos dicho que vamos a pagar del banco 1, el documento giro, todo esto no lo pone directamente. Porque a lo mejor, si ahora nos vamos a ir al vencimiento, vamos a ir al vencimiento y a lo mejor tiene, en este caso tiene giro y tiene banco, pero no tendría por qué tenerlo. No tendría por qué tenerlo, sino que nosotros se lo vamos a poner porque nos lo han girado por ahí. Entonces, eso sería la manera de nosotros ir metiendo giros al banco. Ahora nosotros emitimos pagarés, porque podemos y hemos quedado con los proveedores que vamos a pagarle mediante pagaré, ¿vale? Aquí tenemos un botón que nos va a permitir no tener que salir, datos de trabajo, no tener que salir del programa para decir los datos de trabajo. Pero bueno, nos vamos a salir para que le echemos un vistazo.
y tener claro cuál es el procedimiento, proveedores, ejecución de pagos, aceptación de pagos. Entonces vamos a decirle empresa 1, fecha de vencimiento, o sea, fecha de pago 28 del 3, tipo de pago el pagaré, el banco lo voy a llevar por el 2 y la fecha de vencimiento de los pagarés quiero que me pongas que son del 30 del 4 del 2018, ¿vale? Porque voy a emitir todos los pagarés a 30 del 4 del 2018. Y le damos a aceptar. Bien, ¿esto qué es lo que va a hacer? Nosotros ahora vamos a hacer un pago. Le damos a hacer un siguiente, proveedor el 100, nos enseña todos los vencimientos que tenemos pendiente. Como veis, la fecha de vencimiento que yo tengo pendiente del pago, o sea, yo tenía ese vencimiento con fecha 14 del 4 del 2007, pero como no se lo envié y ahora se lo envío, lo voy a poner con fecha de vencimiento 30 del 4. Lo marco, le doy a aceptar y veis cómo me ha puesto fecha de vencimiento 30 del 4, fecha del pago la de hoy, documento de pago el 4 y banco el 2. O sea, por eso es importante el tema de los datos de trabajo, porque me va a permitir una rapidez de no tener que ir poniendo todos esos datos en cada uno de los pagos, solo poner los datos, ¿cuál? Pues yo pongo el proveedor, cuál es el pago que tengo, cuál es el vencimiento que quiero pagar y listo, ¿vale? Aceptamos y así al siguiente. El 1, el 30, vuelvo a marcar uno de los recibos, aceptamos y guardo. Siguiente, el 50, marco y aceptamos. Bien, ya tenemos generado el pago, ¿vale? En gestión ya hemos indicado que esto está pagado, ese vencimiento está pagado. Bien, porque para nosotros ya en el momento que emitimos el pagaré lo pagamos. Por otro lado, lo que hacemos ahora es generar el pagaré en base a la edición. Por un lado, imprimimos el pagaré, ¿vale? Y por otro lado, imprimimos la carta. Entonces nosotros, bueno, el pagaré, ¿cómo lo imprimimos? Pues si tenemos la opción de imprimir el pagaré o si lo que hacemos es manualmente registrarlo o hacerlo. Bien, una vez que tenemos el pagaré, tenemos la opción de imprimir la carta y adjuntarlo con el pagaré. Tenemos varias opciones. Si nosotros pactamos con los proveedores, con el banco, que nos den una carta con un pagaré abajo, pues lo indicamos y tendríamos un formato distinto, ¿vale? Yo he utilizado una carta que no lleva el pagaré de abajo, sino que directamente es una carta con los pagarés que registramos. A ver, le damos a elección de formato. Este es el formato, yo me he puesto uno aquí por defecto. Fecha del pago, voy a coger las de hoy. A las de hoy. No sé por qué ahí me ha tomado, perdón. A ver, vamos a ver. No sé qué pasa aquí. Me vuelvo a salir, edición de pagaré con carta. Vale, ponemos aquí del 28 del 3 del 18 al 28 del 3 del 18, banco emitir el 4, documento el 2, le damos a aceptar y imprimimos todas las cartas, ¿vale? Aquí tenemos los 3 pagos que nosotros hemos ido realizando, imprimimos las cartas con su cheque, lo adjuntamos en la carta. Una vez que hemos hecho la impresión de la carta, impreso y mandado el fichero, el pagaré, lo que hacemos es generación de cargos pendientes. Le damos a generación de cargos pendientes, empresa, fecha del pago, hoy, todos los vencimientos, todo lo que está editado. Es decir, una vez que hemos hecho el pago, generamos el pagaré, la carta y generamos los cargos pendientes. Ahora vamos a ver qué es lo que nos genera esto. Fin de proceso, perfecto. Bien. Esto es un registro que se va a quedar guardado con los pagarés que hemos emitido. Si nosotros cogemos ahora fecha de pagaré del banco 2 y fecha de vencimiento el 30 del 4, vemos que tenemos aquí los diferentes registros de cheques que hemos ido generando, ¿vale? Para que después, una vez el banco nos diga que se ha cargado el cheque o el pagaré, nosotros generemos el cargo. Entonces aquí le vamos a dar, este es el mantenimiento que generamos, dentro de proveedores, ejecución de pagos, registro de cheques y pagarés, que es donde hemos entrado antes,
y entonces entramos a la entrada de cargos bancarios. También tenemos la opción de la previsión por banco para saber cuáles son los pagarés que tenemos pendientes de recibir y de cargar. Le damos a aceptar por pantalla y aquí nos va a decir que en la caja Castilla tenemos estos 4 vencimientos pagarés pendientes de que el cliente los cobre o que el banco nos los pague, se los pague. Bien, luego tenemos la entrada de cobros, de cargos bancarios, perdón, empresa 1, banco 2, fecha de vencimiento desde el 30 del 4 del 18 al 30 del 4 del 18. Y aquí, como veis, tenemos los distintos vencimientos que tenemos o distintos pagarés que tenemos, ¿vale? El banco nos ha comunicado que nos ha pagado ha pagado el de 1.211,16. Pues lo marcamos. Bueno, en este caso hemos marcado todo, marcar todo, desmarcar todo. En este, marcar 1. Y una vez tengamos nuestra lista ya marcado con aquello que se va a recibir el vencimiento, pero a lo mejor él pone fecha de cargo el 30 del 4. Entonces le damos a OK procesar. ¿Desea lanzar el proceso? Sí. Lanzamos el proceso y el proceso realizado correctamente. Y de ahí pasaríamos a la contabilización de los cargos bancarios. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que fecha de contabilización 30 del 4 del 18, 30 del 4 del 18, cuáles son los procesos que el concepto de los procesos, es decir, tanto en los pagos, independientemente de si es un giro, es un efectivo que se lo hemos pagado, es un pagaré que emitimos, independientemente de lo que sea, nosotros lo que hacemos es meter una aceptación de pagos. En los datos de trabajo es donde vamos a indicar cómo van a ser los pagos que vamos a emitir. En la parte de ventas, no, en la parte de ventas tenemos que decir si es de tratamiento bancario o no bancario y, bueno, la gestión que acabamos de ver.